A veces, lo más difícil de envejecer no es decir adiós a quien fuiste, sino enfrentarte a quien no lograste convertirte. Cuando has pasado décadas huyendo de tus errores, lo último que esperas es que te estén esperando en el lugar donde pensabas que por fin encontrarías la paz. Bo Granger compró una cabaña en ruinas en las montañas de Colorado por casi nada. El anterior propietario había muerto solo, dejando atrás habitaciones llenas de trastos viejos. Bo pensó que la limpiaría y viviría tranquilamente, pero cuando empezó a mover cosas, se dio cuenta de que el desorden no era aleatorio. Estaba dispuesto como un rastro que conducía a algún lugar. Cuando lo siguió y encontró lo que se escondía bajo las tablas del suelo, todo cambió en su pasado. Lo que había estado esperando 40 años a que él lo encontrara. Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba a los pinos como viejos recuerdos que se negaban a desaparecer. Bob Granger estaba de pie en el porche destartalado de su nueva casa. El vapor del café se elevaba de su taza de esmalte desconchada, mientras observaba cómo el sol pintaba las cimas de las montañas rocosas con tonos dorados y ámbar. A sus 68 años, por fin había encontrado lo que había estado buscando durante toda su vida adulta. Un lugar donde el vecino más cercano estaba a 16 kilómetros, y los únicos sonidos eran el viento entre las ramas y el agua sobre las piedras. La cabaña se encontraba en un claro natural a 200-400 metros de altitud, rodeada de imponentes pinos ponderosa y abetos de Douglas que habían estado creciendo desde antes de que naciera su abuelo. Un pequeño arroyo serpenteaba junto a la propiedad, con su voz como un susurro constante que hablaba de estaciones y siglos. La estructura en sí era modesta: 2 dormitorios, una cocina, una sala de estar, con una chimenea de piedra que dominaba una de las paredes. Construida en algún momento de la década de 1940, mostraba su antigüedad en las tablas del suelo combadas, las ventanas que se atascaban en sus marcos y el techo que necesitaría atención antes de la próxima nevada fuerte. Bo había pagado en efectivo por la propiedad, $14,000 por la cabaña y 40 acres de ladera que nadie más quería. La agente inmobiliaria, una joven con modales urbanos y energía nerviosa, había intentado disuadirlo. La carretera de acceso era apenas transitable, le había advertido. No había cobertura para el móvil. La ciudad más cercana estaba a 30 millas de sinuosa carretera de montaña. El anterior propietario, un viejo ermitaño llamado Walter Quincy, había muerto el invierno anterior, encontrado congelado en su silla 3 semanas después de que su corazón dejara de latir. Perfecto, había dicho Bo, firmando los papeles sin pensarlo 2 veces. Había pasado 68 años aprendiendo que las personas daban más problemas de lo que valían. 3 matrimonios fallidos, cada uno de los cuales terminó cuando la mujer se dio cuenta de que Bo Granger era más adecuado para la naturaleza que para la civilización. Innumerables trabajos que terminaron cuando su pasión por los viajes superó su necesidad de un sueldo fijo. Una hija en Oregón que le enviaba tarjetas de Navidad, pero nunca le llamaba. Un hijo en Texas que había dejado de hablarle hacía 20 años por unas palabras que no se podían retirar. Las montañas no juzgaban, no preguntaban por qué un hombre elegía la soledad en lugar de la compañía, ni exigían explicaciones por las decisiones que le llevaron a comprar la cabaña de un hombre muerto con los últimos ahorros que le quedaban. Las cumbres simplemente se mantenían pacientes y eternas, ofreciendo el tipo de paz que solo se consigue cuando dejas de intentar arreglar cosas que es mejor dejar rotas. Las manos de Bose, que rodeaban la taza de café, estaban curtidas por décadas de trabajo al aire libre, cazando y guiando construcciones en tiempos de escasez. Profundas arrugas trazaban un mapa en sus palmas, como los mapas topográficos que había utilizado para orientarse por esas mismas montañas en su juventud. Su rostro presentaba una geografía similar, con patas de gallo por entrecerrar los ojos ante el sol y la nieve, surcos en la frente por la preocupación y el clima, y una cicatriz en la mandíbula por un encuentro con un oso pardo del que había tenido la suerte de salir con vida. Su cabello se había vuelto completamente gris, aunque seguía siendo grueso y rebelde, a pesar de sus intentos por mantenerlo recortado. Su cuerpo aún conservaba la fuerza esbelta de un hombre que había pasado su vida utilizando sus músculos, aunque sus articulaciones le dolían más que antes.
especialmente con él. Se movía con la cuidadosa economía de alguien que había aprendido que un movimiento innecesario podía significar la diferencia entre el calor y el frío, entre comer y pasar hambre. El interior de la cabaña contaba la historia de un hombre que había vivido solo durante demasiado tiempo. Walter Quincy había sido un coleccionista, o quizás un acaparador. Cada superficie tenía algo. Tarros de cristal llenos de clavos doblados y tornillos oxidados, latas de café rellenas de alambre y cuerda, cajas de cartón que contenían de todo, desde revistas viejas hasta herramientas rotas. Las encimeras de la cocina estaban apiladas con platos que no se habían utilizado en nada. La sala de estar era un laberinto de muebles cubiertos con mantas apolilladas y periódicos que se remontaban a la administración Reagan. Bo llevaba 3 días trabajando entre el desorden, llenando bolsas de basura y organizando los objetos recuperables en pilas ordenadas en el porche. Algunos de ellos eran realmente útiles, como utensilios de cocina de hierro fundido, herramientas manuales y lámparas de aceite que servirían cuando fallara el generador. La mayor parte eran los restos acumulados de una vida vivida sin compañía, en la que tirar cosas era como deshacerse de partes de uno. Pero había algo extraño en la forma en que estaban dispuestas las cosas. Al principio, Bo había supuesto que se trataba de la acumulación aleatoria de un anciano solitario, pero a medida que trabajaba, comenzó a notar patrones. Una rueda de carro rota, apoyada contra la pared norte de la sala de estar, apuntaba hacia una pila de cajas de madera. Las cajas estaban colocadas de manera que dirigían la atención hacia un viejo baúl empujado contra la esquina más alejada. La posición del baúl parecía deliberada, inclinada para mirar hacia una estantería que contenía más chucherías que libros. A Bo le recordó las señales de senderismo que había aprendido de joven, marcadores sutiles que guiaban a los viajeros sin anunciar su presencia a los observadores casuales, latas de roca que señalaban fuentes de agua, ramas rotas dispuestas para indicar un paso seguro. El tipo de comunicación que solo hablaba a aquellos que sabían leer el lenguaje. Ayer, mientras organizaba la estantería, había encontrado la fotografía. Estaba metida dentro de una copia manchada de agua de Robinson Crusoe, presionada entre páginas que hablaban de aislamiento y supervivencia. La imagen estaba descolorida, los bordes suaves por el paso del tiempo, pero el rostro era inconfundible. Violet Morrison, exactamente como era hacía 40 años, cuando B era joven y estúpido, y estaba convencido de que el mundo no ofrecía más que posibilidades. Estaba sentada en un columpio del porche, con su cabello oscuro reflejando la luz del sol, vestida con un vestido amarillo que resaltaba el verde de sus ojos. Su sonrisa era la misma que había hecho que a Bose se le encogiera el pecho, con sentimientos que no sabía cómo manejar a los 28 años. Detrás de ella, apenas visible en el fondo de la fotografía, se veía la esquina de una cabaña muy parecida a la que B tenía ahora delante. El descubrimiento le había golpeado como un puñetazo en el plexo solar. Se sentó en el polvoriento sofá de Walter, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas, tratando de comprender cómo una foto de su amor perdido había acabado en la colección de libros de un ermitaño fallecido. Violet Morrison, a quien había abandonado en Durango, cuando el peso de sus expectativas se volvió más de lo que su espíritu inquieto podía soportar. Violet, que hablaba de matrimonio e hijos, y de construir algo permanente, mientras Bose soñaba con cimas de montañas que no había escalado y valles que no había explorado, se dijo a sí mismo que la estaba salvando de una vida de decepciones. Los hombres como él no estaban hechos para las vallas blancas y las cenas dominicales con los familiares. Era un vagabundo, un buscador, alguien que necesitaba la libertad para seguir sus impulsos donde quiera que le llevaran. Establecerse habría matado poco a poco todo lo salvaje y honesto que había en él. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo durante las largas noches en las que el whisky no conseguía ahogar el recuerdo de sus lágrimas. Ahora, sosteniendo su fotografía en la cabaña de un desconocido, Bo se preguntaba si había estado huyendo de algo completamente diferente, no del compromiso, sino del miedo a no ser digno del amor que ella le había ofrecido. Que una mujer como Violet Morrison, educada, refinada, llena de sueños y planes, merecía algo mejor que un rudo montañés que medía su valor por los animales que podía rastrear y las tormentas que podía sobrevivir. La fotografía no tenía nada escrito en el reverso. No había fecha ni explicación, solo el rostro de Violet, congelado en un momento de felicidad
que parecía una acusación tras 4 décadas de separación. Bo había intentado recordar si había visto antes esa imagen en particular, pero sus recuerdos del tiempo que habían pasado juntos se habían difuminado en una colección de sensaciones. Su risa, la forma en que se acurrucaba contra su hombro, el aroma de su cabello cuando se inclinaba para señalarle las constelaciones en el cielo nocturno. Pasó la tarde paseando por la propiedad, tratando de sacudirse la extraña sensación de que la cabaña intentaba decirle algo. La fotografía le parecía la primera palabra de una frase que aún no podía entender. Cuando cayó la noche y bajó la temperatura, encendió el fuego en la chimenea de piedra y se sentó en el viejo sillón reclinable de Walter, mirando las llamas y preguntándose qué otras sorpresas le esperaban entre los restos acumulados de la vida del ermitaño. La mañana trajo consigo una especie de claridad. Fuera cual fuera el mensaje que Walter Quincy había dejado atrás, Bo lo encontraría siguiendo el rastro de objetos cuidadosamente colocados. El anciano había estado tratando de comunicar algo, y la fotografía era solo el comienzo. Bo terminó su café y dejó la taza en la barandilla del porche. Era hora de ver a dónde le llevaban las migas de pan. Dentro se acercó a la estantería con un nuevo propósito. Si la fotografía era el punto de partida, entonces los libros en sí mismos podrían contener pistas adicionales. Sacó cada volumen de su lugar, lo sacudió con cuidado y examinó las páginas en busca de objetos ocultos. La mayoría no revelaban nada más que polvo y alguna que otra flor prensada. Pero el tercer libro por la izquierda, una colección de poemas de Robert Frost, parecía más pesado de lo normal. Las páginas habían sido cuidadosamente ahuecadas, creando un pequeño compartimento que contenía una llave de latón deslustrada. La llave era vieja, pero estaba bien conservada, con los dientes desgastados por el uso. No tenía marcas ni información identificativa, pero su tamaño y forma sugerían que pertenecía a algo importante, tal vez un cofre o una caja fuerte, más que a una simple puerta. B sostuvo la llave a la luz de la mañana, que se filtraba por las polvorientas ventanas de la cabaña. En algún lugar de ese laberinto de posesiones acumuladas se encontraba la cerradura que esa llave abriría. Y, a juzgar por el cuidado con el que había sido escondida, lo que se encontraba detrás de esa cerradura era lo suficientemente importante como para protegerlo con una elaborada serie de pistas. La búsqueda comenzaba en serio. La llave llevó a B a realizar una búsqueda metódica entre los tesoros acumulados por Walter. Se movía con la paciencia de un hombre que había pasado décadas rastreando presas escurridizas, examinando cada mueble y cada recipiente que pudiera albergar la llave de latón. La mañana se alargó hasta la tarde mientras recorría la cabaña habitación por habitación. En el dormitorio no encontró nada más que ropa que olía a naftalina y soledad. La cocina solo contenía la colección habitual de artículos necesarios para un soltero: conservas, platos desparejados y una cafetera que había visto mejores décadas. Pero en la sala de estar, debajo de una pila de viejas revistas National Geographic, B descubrió lo que estaba buscando. El baúl era de roble macizo, oscurecido por el paso del tiempo y construido para durar generaciones. Sus esquinas de latón se habían deslustrado hasta adquirir el color de las monedas antiguas, y el mecanismo de la cerradura era lo suficientemente resistente como para resistir cualquier manipulación casual. Bone se arrodilló junto a él, con las rodillas protestando contra el duro suelo, y deslizó la llave en su sitio. Giró con una suavidad sorprendente, y los tambores se alinearon con un suave clic que pareció resonar en la silenciosa cabaña. En su interior, envuelto en un paño engrasado que lo había protegido de la humedad y el paso del tiempo, yacía un diario encuadernado en cuero. La cubierta era de color marrón oscuro, desgastada por innumerables manos, y estaba sujeta con un cordón de cuero que había sido atado y desatado tantas veces que había formado arrugas permanentes. Bo lo levantó con la reverencia de un hombre que maneja algo sagrado, reconociendo inmediatamente que no se trataba de un diario cualquiera, sino del registro de los pensamientos más profundos de alguien. El cordón de cuero cedió ante sus cuidadosos dedos, y el diario se abrió para revelar páginas llenas de una letra femenina, escrita con tinta azul descolorida. La escritura era elegante, cada letra formada con la precisión de alguien a quien le habían enseñado que la caligrafía reflejaba el carácter. En la parte superior de la primera página, en letras ligeramente más grandes, estaba escrito: «Los pensamientos privados de Violet Morrison comienzan hoy,
15 de abril de 1983. El corazón de Bose latía con fuerza contra sus costillas, como si estuviera escalando a gran altitud. Hacía 40 años, la fecha coincidía perfectamente con el periodo justo después de que él se marchara de Durango, cuando Violet habría estado intentando reconstruir su vida a partir de los pedazos que él había dejado esparcidos a su paso. Le temblaban las manos mientras pasaba a la primera entrada. Hace ya 3 semanas que se fue, y sigo escuchando si llega su camioneta por el camino de entrada. El silencio en esta casa se siente diferente al de antes de conocerlo, de alguna manera más pesado, como si el aire mismo recordara su presencia. Me digo a mí misma que estoy mejor sin un hombre que no podía ver más allá de su propia naturaleza inquieta. Pero mi corazón no parece entender la lógica. Las palabras golpeaban a B como golpes físicos. Podía oír la voz de Violet en cada frase, recordar la forma reflexiva en que hablaba cuando luchaba con emociones complejas. Se obligó a seguir leyendo, aunque cada línea le parecía un castigo por los pecados que intentaba olvidar. Mi madre dice: tienes suerte de haber descubierto su verdadera naturaleza antes de comprometerte de forma permanente. Pero ella no entiende toda la verdad. Todavía no se lo he contado a nadie. Ni siquiera yo estoy segura. Pero creo que podría estar embarazada de él. Es demasiado pronto para estar segura. Pero mi cuerpo se siente diferente y no he tenido mi ciclo mensual. Si es cierto, criaré a este bebé sola en lugar de utilizarlo para encadenar a un hombre que claramente valora más su libertad que el amor. El diario se deslizó de los dedos entumecidos de Bose y cayó al suelo con un suave golpe que pareció sacudir los cimientos de todo lo que creía saber sobre su pasado. Un hijo. Violet estaba embarazada cuando él huyó para perseguir sueños que se habían convertido en polvo entre sus manos. En algún lugar del mundo, podría tener un hijo o una hija que había crecido creyendo que su padre los había abandonado antes incluso de nacer. La visión de Bose se nubló mientras luchaba por asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Todos esos años diciéndose a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que había salvado a Violet de una vida de decepciones con un hombre poco fiable. Todas esas décadas justificando su decisión como un acto de misericordia en lugar de cobardía, y ella estaba embarazada de él cuando se marchó sin mirar atrás. Recuperó el diario con manos temblorosas y se obligó a seguir leyendo. Las siguientes entradas documentaban la creciente certeza de Violet sobre su embarazo y su determinación de construir una vida para ella y su hijo por nacer. Sus palabras revelaban una fuerza que B siempre había admirado, pero que nunca había apreciado del todo. La capacidad de afrontar circunstancias difíciles con elegancia y determinación práctica. He decidido tener el bebé y criarlo aquí, en Durango. La señora Patterson me ha ofrecido trabajo en su tienda de ropa y he ahorrado suficiente dinero para pasar los primeros meses. No voy a fingir que será fácil, pero muchas mujeres se han enfrentado a circunstancias peores con menos apoyo. Al menos tengo mi salud y mi educación, y un pueblo lleno de gente que se preocupa por mi bienestar. Las entradas continuaron durante la primavera y el verano de 1983, narrando el embarazo de Violet y sus preparativos para ser madre soltera. Berit sentía un asombro cada vez mayor por su valentía y un creciente odio hacia sí mismo por su propia ceguera. Ella había escrito sobre las náuseas matutinas y los tobillos hinchados, sobre la elección de nombres y la preparación de la habitación del bebé en la pequeña casa que habían compartido brevemente. A pesar de todo, su tono seguía siendo esperanzador, salvo por algún que otro momento de soledad o miedo. Luego llegó la entrada que detuvo por completo el corazón de Bose. Thomas Walter Morrison nació esta mañana a las 6:47 m. Pesó 3,2 kilos. El médico dice que está perfectamente sano, con los pulmones fuertes de su padre y espero, el sentido común de su madre. Tiene el pelo oscuro de Bose y lo que sospecho que se convertirá en la barbilla obstinada de Bose. He decidido ponerle Walter como segundo nombre, en honor a mi padre, pero no puedo evitar preguntarme si su verdadero padre estaría orgulloso de ver a este hermoso niño que lleva la mitad de su sangre, Thomas Walter. El hijo de Bo, un hijo cuya existencia él desconocía, llevaba el mismo segundo nombre que el ermitaño, cuya cabaña ahora pertenecía a B. La coincidencia parecía demasiado perfecta para ser casual, pero la mente de Bo aún no podía comprender las implicaciones. Siguió leyendo, desesperado por entender cómo el diario de Violet había terminado en manos de Walter Quincy.
Las entradas posteriores pintaban el retrato de una madre devota que criaba a un niño brillante y enérgico que parecía haber heredado las mejores cualidades de ambos padres. Thomas sentía curiosidad por el mundo natural, se sentía atraído por las montañas que rodeaban su pueblo y poseía un espíritu independiente que recordaba constantemente a Violet, a su padre ausente. Ella escribió sobre sus primeras palabras, sus primeros pasos y sus interminables preguntas sobre por qué no tenía un papá como los demás niños. Thomas volvió a preguntar hoy por qué su padre no vive con nosotros. Le he estado diciendo que algunos papás viajan por trabajo y no pueden venir a casa muy a menudo, pero ya tiene la edad suficiente para darse cuenta de que los padres de otros niños los visits van en sus cumpleaños y en las fiestas. ¿Cómo le explico que su padre ni siquiera sabe que existe? ¿Cómo le digo a un niño de 4 años que algunas personas huyen del amor porque temen lo que les pueda costar? Bo tuvo que dejar de leer y salir a tomar el aire. La cabaña le resultaba sofocante. El peso de la revelación le oprimía como la atmósfera antes de una tormenta en la montaña. Se quedó en el porche, respirando profundamente el aire enrarecido e intentando calmar sus pensamientos acelerados. 40 años. Durante 40 años había tenido un hijo en la tierra y nunca lo había sabido. Todos esos años vacíos en los que se había convencido a sí mismo de que la soledad era libertad, en los que había medido su valía por lo poco que necesitaba de los demás. ¿En qué tipo de hombre se había convertido Thomas? ¿Seguía vivo? ¿Sabía el nombre de su padre? ¿O había protegido Violet la identidad de Bose para ahorrarles a ambos el dolor de un reencuentro que podría traer más daño que alivio? El diario podría contener esas respuestas, pero Bo no estaba seguro de tener el valor para seguir leyendo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el claro cuando Bo finalmente regresó al baúl. Fuera lo que contuvieran aquellas páginas, se lo debía a su hijo, a Thomas, conocer toda la verdad. Ya había huido de sus responsabilidades una vez, dejando que otros soportaran las consecuencias de sus decisiones. No iba a agravar ese fracaso huyendo ahora de la verdad, por mucho que le doliera afrontarla. Estaba seguro de que el diario contenía más secretos. El rastro cuidadosamente orquestado que lo había llevado hasta ese momento sugería que Walter Quincy sabía exactamente quién acabaría comprando su cabaña. De alguna manera, el ermitaño había planeado el regreso de Bo para que se enfrentara al pasado que había pasado 40 años tratando de olvidar. Bo pasó la noche luchando contra demonios que creía enterrados hacía mucho tiempo. El sueño llegó en fragmentos entre oleadas de arrepentimiento que se abatían sobre él como avalanchas de montaña. Cuando el amanecer finalmente se abrió paso a través de las ventanas mugrientas de la cabaña, se encontró todavía sentado en el sillón reclinable de Walter. El diario estaba abierto en su regazo, en las páginas que había leído y releído, hasta que las palabras se grabaron en su memoria. La luz de la mañana reveló algo que se le había escapado en la confusión emocional de la noche anterior. Entre las últimas páginas del diario, había un pequeño objeto envuelto en papel de seda. Mo lo desenvolvió con dedos cuidadosos, revelando un caballo de madera tallado a mano no más grande que su palma. La artesanía era exquisita. Cada detalle de la crin y los músculos estaba representado con el amor de alguien que entendía tanto la madera como la criatura que representaba. En el vientre del caballo, talladas en letras diminutas, estaban las iniciales TWBUEWM, Thomas Walter Morrison. El juguete de su hijo, tallado por manos que habían amado al niño lo suficiente como para pasar horas perfeccionando cada curva y línea. Bay le dio la vuelta al caballo y encontró más grabados en la base. Para mi valiente vaquero, con todo mi amor, mamá. El juguete se sentía cálido en las manos curtidas de Bose, como si aún conservara algo de la esencia del niño que había jugado con él décadas atrás. Podía imaginar a Thomas con 4 o 5 años, galopando con el caballo de madera por las mesas de la cocina y los suelos de los dormitorios, perdido en aventuras que lo llevaban a lugares que su verdadero padre debería haber estado allí para explorar con él. El peso de esa pérdida se posó sobre los hombros de Bose como la mochila que había llevado en innumerables expediciones por la montaña, familiar, pesada e imposible de dejar a un lado. Volvió al diario y pasó a las entradas del 5º año de Thomas. La letra de Violet se había vuelto más segura con el tiempo, y sus palabras revelaban la fuerza que había desarrollado como madre soltera, superando los retos de criar a un niño vivaz. Su amor por su hijo brillaba en cada frase, pero Bo podía leer entre líneas y ver el agotamiento, los momentos de duda
el peso de llevar responsabilidades que deberían haber sido compartidas. Últimamente, Thomas ha estado haciendo más preguntas sobre su padre. Ayer quería saber si su papá era vaquero, soldado o quizá alpinista. Le dije que su padre era alguien a quien le encantaba el aire libre y no le daban miedo los lugares salvajes. No es exactamente una mentira, pero tampoco es toda la verdad. ¿Cómo le explico que su padre eligió la naturaleza salvaje en lugar de nosotros? ¿Cómo le hago entender a un niño de 5 años que algunas personas aman su libertad más que a nada en el mundo? Las palabras le dolieron profundamente porque contenían más verdad de la que Bo había querido reconocer jamás. Había elegido la libertad por encima de la responsabilidad, la aventura por encima del compromiso. Se dijo a sí mismo que era noble, que estaba salvando a Violet de una vida de incertidumbre y decepción. Pero al leer ahora sus palabras, pudo ver su elección tal y como era en realidad: cobardía disfrazada de sacrificio. A medida que Thomas crecía, las entradas revelaban a un niño que parecía decidido a salvar la brecha que había creado la ausencia de su padre. Destacaba en la escuela, ayudaba a los vecinos con las tareas domésticas y mostraba una aptitud natural para comprender el entorno montañoso que rodeaba su pueblo. Violet escribió sobre su fascinación por rastrear animales, su capacidad para interpretar los patrones climáticos y su asombroso sentido de la orientación en la naturaleza. Todos rasgos que hicieron que a Bose se le encogiera el pecho al reconocerlos. La señora Henderson comentó hoy que Thomas tiene el mismo don que su padre para la vida al aire libre. No pretendía decir nada con ello, pero me recordó lo mucho que veo de Bo en nuestro hijo. La forma en que estudia las huellas de los animales en el barro, la paciencia que muestra cuando espera a que los ciervos se acerquen al arroyo detrás de nuestra casa, incluso la forma en que inclina la cabeza cuando escucha los sonidos del bosque. A veces me pregunto si hay algún recuerdo genético que lo conecte con un hombre al que nunca ha conocido. Bo dejó el diario a un lado y se acercó a la ventana, contemplando las cumbres que le habían atraído durante toda su vida adulta. Al parecer, esas mismas montañas también habían atraído a su hijo, llevando a Thomas al desierto, a pesar de no tener un padre que le enseñara sus costumbres. La ironía era casi insoportable. Su hijo había heredado la misma curiosidad que había alejado a Bee de su hogar y su familia. Las entradas del diario continuaban a lo largo de la infancia de Thomas y hasta su adolescencia. Violet documentó la creciente independencia de su hijo, sus trabajos de verano para ganaderos locales y sus planes de alistarse en el ejército después de graduarse en el instituto. Con cada página, Bo veía a su hijo convertirse en un hombre a través de las observaciones cariñosas pero preocupadas de su madre. Thomas ha decidido alistarse en el ejército después de graduarse. Dice que quiere servir a su país y ver algo del mundo más allá de las fronteras de Colorado. No puedo evitar escuchar el eco de su padre en esas palabras, el mismo espíritu inquieto que nos arrebató a B. Estoy orgullosa del deseo de Thomas de servir, pero me aterra que la sangre errante que ha heredado lo lleve a lugares de los que tal vez no regrese. Las últimas entradas del diario datan de finales de la década de 1990, cuando Thomas era adolescente. La letra de Violet se había vuelto más temblorosa con la edad, pero su devoción por documentar su vida juntos seguía siendo constante. Escribió sobre la graduación de Thomas en el instituto, su decisión de alistarse en los Rangers del ejército y su propia salud delicada, que la hacía cada vez más dependiente de los cuidados de su hijo cuando éste estaba en casa de permiso. Thomas se embarca en un entrenamiento avanzado el mes que viene. Se ha convertido en un joven excelente, fuerte, honorable y amable, de una forma que haría que su padre se sintiera orgulloso si Bo pudiera verlo ahora. A veces veo a Thomas mirando las montañas con una expresión que recuerdo del rostro de su padre, y sé que la llamada de los lugares salvajes vive en su sangre. Solo rezo para que sus aventuras lo traigan de vuelta a casa sano y salvo, junto a las personas que lo quieren. El diario terminaba abruptamente con esa entrada, dejando a B con más preguntas que respuestas. ¿Qué le había pasado a Thomas después de alistarse en el ejército? ¿Dónde estaba ahora? ¿Sabía siquiera el nombre de su padre? El caballo de madera pesaba más en las manos de Bose mientras contemplaba los años de la vida de su hijo que se había perdido. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, las obras de teatro del colegio, la graduación, quizá el matrimonio y sus propios hijos. Bo envolvió el juguete con cuidado en papel de seda y lo volvió a guardar en el diario. Fuera cual fuera el rastro que Walter Quincy le había dejado para seguir, estaba claro que no terminaba con el diario de Violet.
El viejo ermitaño sabía lo de Thomas, lo de la conexión entre el niño y el hombre que había comprado su cabaña. La pregunta era por qué Walter se había preocupado lo suficiente como para conservar esos recuerdos y asegurarse de que llegaran a manos de Bo. De pie, bajo la luz de la tarde que se colaba por las ventanas de la cabaña, Bo tomó una decisión que le pareció la primera elección honesta que había hecho en 40 años. Averiguaría qué le había pasado a su hijo. Seguiría el rastro de pistas que Walter había dejado, sin importar a dónde le llevara o qué dolorosas verdades revelara. Thomas se merecía un padre dispuesto a afrontar las consecuencias de sus decisiones, aunque ese padre llegara 40 años tarde para que importara. El caballo de madera le había mostrado el camino a seguir. Ahora, tenía que encontrar el valor para dar el siguiente paso. El trayecto hasta Piney Ridge llevó a Bo por sinuosas carreteras de montaña que le recordaron por qué se había enamorado de las tierras altas de Colorado en primer lugar. La ciudad se encontraba en un valle entre dos enormes cordilleras. Su calle principal estaba llena de negocios que atendían a ganaderos, cazadores y algún que otro turista lo suficientemente valiente como para aventurarse tan lejos de la interestatal. Bo aparcó su destartalada camioneta frente al juzgado del condado, un edificio de ladrillo que había resistido casi un siglo de inviernos en la montaña. Dentro, la secretaria era una mujer de unos 50 años con el pelo canoso y la eficiencia de alguien que llevaba décadas respondiendo a las mismas preguntas. Levantó la vista de sus papeles cuando Bo se acercó al mostrador y observó su ropa gastada y su aspecto curtido con la mirada experta de alguien que sabe distinguir entre un lugareño y un forastero. ¿Puedo ayudarle en algo? Estoy buscando información sobre una propiedad que acabo de comprar, dijo Bo, sacando un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Intento comprender su historia, quizá averiguar algo sobre los anteriores propietarios. La empleada examinó la escritura que Bo le entregó, y su expresión pasó de un interés cortés a algo más cauteloso. La antigua casa de los Quincy. Esa propiedad tiene una historia bastante interesante. ¿Estás seguro de que quiere indagar en todo eso? Parece que tengo que hacerlo, respondió Bo. Las cosas que encontré en la cabaña sugieren que hay más detrás de la historia de lo que está escrito en la escritura. La mujer estudió el rostro de Bo durante un largo momento, aparentemente decidiendo que él podría manejar cualquier cosa que ella le dijera. Walter Quincy vivió allí durante 30 años, pero la tierra se remonta más allá de eso. Solía pertenecer a la familia Morrison, buena gente que criaba ganado en esos prados. Eso fue antes de que empezaran los problemas. El pulso de Bose se aceleró al oír ese nombre familiar. ¿Morrison? ¿Qué tipo de problemas? Los que surgen cuando intereses externos empiezan a husmear en propiedades valiosas. La empleada bajó la voz y miró a su alrededor, como si los viejos secretos aún tuvieran oídos. En los años 80, una empresa minera de Denver empezó a hacer ruido sobre los derechos mineros de esa zona. Afirmaban que tenían base legal para inspeccionar la tierra, tal vez hacer algunas perforaciones exploratorias. Sacó una gruesa carpeta de debajo del mostrador, con la superficie de Manila desgastada por el uso. La familia Morrison se opuso, alegando que su título de propiedad era claro y que la empresa minera estaba tratando de robarles tierras que habían pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Las cosas se pusieron feas rápidamente cuando se involucraron los abogados. Bo abrió la carpeta y encontró copias de documentos legales, recortes de periódico y mapas topográficos marcados con tinta roja que trazaban los límites de la propiedad y los posibles yacimientos minerales. Los mapas mostraban la propiedad actual de Bose como parte de una extensión más grande que había pertenecido a alguien llamado David Morrison, probablemente el padre de Violet, lo que significaba que Thomas tenía un derecho legítimo sobre la tierra que Bo acababa de comprar. ¿Qué le pasó a la familia Morrison?, preguntó Bo, aunque una parte de él ya temía la respuesta. David Morrison murió en lo que el sheriff calificó como un accidente de caza, dijo el empleado en voz baja. Le disparó a alguien que, al parecer, lo confundió con un alce. Aunque David había cazado en esas montañas durante 40 años y nunca había tenido problemas, su hija heredó la propiedad, pero no podía permitirse luchar contra la empresa minera por su cuenta. Los abogados de la empresa por su cuenta. El empleado señaló un recorte de periódico con fecha de noviembre de 1985. El titular decía: ganadero local muere en un accidente de caza. Debajo había una fotografía de un hombre de unos 50 años con ojos amables y una barbilla violeta y obstinada. David Morrison,
El abuelo del hijo de Bo murió en lo que parecía sospechosamente un asesinato disfrazado de accidente. La hija vendió a Walter Quincy por una fracción de lo que valía la tierra. El empleado continuó. La pobre chica estaba abrumada. Era madre soltera con un niño pequeño y no le quedaba familia que la ayudara a luchar. Walter le pagó lo suficiente para que se trasladara a un lugar seguro y accedió a impedir que la empresa minera se hiciera con la propiedad. Las manos de Bose se aferraron a la carpeta mientras las piezas empezaban a encajar. Violet se había visto obligada a vender las tierras de su familia y abandonar Colorado, llevándose a Thomas con ella para escapar de las mismas personas que habían matado a su padre. Walter Quincy no era solo un ermitaño que vivía solo en las montañas, era un guardián que protegía las tierras que por derecho pertenecían al hijo de Bose. ¿Conocía personalmente a Walter?, preguntó Bo. Bastante bien, respondió el empleado. Venía a la ciudad quizás una vez al mes a por suministros, siempre pagaba sus impuestos a tiempo, nunca causaba problemas, pero protegía esa propiedad de una forma que iba más allá de la propiedad normal, como si la tuviera en fideicomiso para alguien. La empresa minera nunca renunció a su reclamación. La risa de la mujer no tenía nada de humor. Hartman Industries, esa gente no renuncia a nada que valga dinero. Han estado tranquilos los últimos años, pero se rumorea que siguen interesados en los derechos mineros de esa zona. La muerte de Walter probablemente los haya puesto de nuevo en marcha, preguntándose quién compró la propiedad y si el nuevo propietario estaría más dispuesto a negociar. B estudió los mapas topográficos con más detenimiento, fijándose en las detalladas anotaciones geológicas que marcaban los posibles yacimientos de cobre y plata en toda la zona. La tierra que compró por su aislamiento y tranquilidad aparentemente se encontraba sobre suficientes minerales valiosos como para que su propiedad valiera millones para el comprador adecuado. ¿Qué me puedes decir sobre la chica Morrison y su hijo?, preguntó Bo, tratando de mantener un tono de voz casual. Violet era una chica dulce, muy inteligente y decidida a darle a su hijo una buena vida a pesar de todo lo que había pasado. El hijo, Thomas, creo que se llamaba, creció hasta convertirse en un joven bastante apuesto. Se alistó en el ejército después del instituto. Se convirtió en una especie de soldado de las fuerzas especiales. Hizo que su madre se sintiera orgullosa. La expresión del empleado se volvió sombría. Por supuesto, eso fue antes del accidente en el extranjero. Violet nunca se recuperó del todo de su pérdida. Algunos dicen que eso fue lo que finalmente minó su salud, aunque oficialmente murió de cáncer hace unos años. Las palabras golpearon a B como un golpe físico. Thomas había muerto. Su hijo, el niño al que nunca había conocido, cuya infancia se había perdido, cuyo caballo de madera había sostenido en sus manos temblorosas, se había ido. Todos los planes que Bo había estado formando, la desesperada esperanza de que de alguna manera pudiera compensar 40 años de ausencia, se desmoronaron. ¿Estás bien?, preguntó el empleado, al notar el repentino palidez de Bo. Bien, respondió Bo, aunque se sentía todo menos bien. Intentando comprender toda la situación, recogió los documentos, dio las gracias al empleado y regresó a su camioneta con paso vacilante. El aire de la montaña le parecía enrarecido e insuficiente mientras se sentaba al volante y contemplaba los picos que en otro tiempo le habían prometido libertad, pero que ahora le parecían monumentos a sus fracasos. Thomas había muerto. Violet estaba muerta. Y Bo se había quedado solo con el peso de unas decisiones que nunca podrían deshacerse. Pero Walter Quincy aún había dispuesto que la propiedad fuera a parar a manos de B. Aún quedaban pistas que apuntaban hacia verdades que debían ser descubiertas. Tenía que haber más en la historia de lo que le había contado el clérigo. El rastro aún no había terminado. Bo regresó a la cabaña mientras el sol se ponía detrás de las cumbres occidentales, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que le recordaban a los álamos otoñales. La belleza le parecía ahora una burla. La presencia eterna de las montañas le recordaba lo breve y frágil que era la vida humana en comparación. Su hijo estaba muerto, enterrado en algún cementerio militar, a miles de kilómetros de las altas montañas de Colorado que habían moldeado su carácter. Dentro del baúl de Walter, debajo del diario y envuelto en un trozo de lona vieja, Bo encontró lo que estaba buscando. Los objetos estaban cuidadosamente conservados. Una bandera estadounidense doblada en un estuche, una medalla de estrella de bronce y un expediente militar que contaba la historia de la breve pero distinguida carrera de Thomas Walter Morrison.
La bandera era del tipo que se entrega a las familias en los funerales militares, doblada en un triángulo preciso que honraba a los soldados caídos. Bo la sostuvo con la reverencia debida a algo sagrado, comprendiendo que esto representaba no solo el servicio de su hijo, sino también su sacrificio. El peso de la bandera parecía abarcar todas las conversaciones que nunca habían tenido, todas las excursiones de pesca y caza que podrían haber sido. La mención de la estrella de bronce estaba escrita en papel con membrete oficial del ejército con fecha de 3 años antes. El sargento técnico Thomas W. Morrison había muerto mientras intentaba rescatar a compañeros heridos durante un tiroteo en Afganistán. El seco lenguaje militar no podía captar el valor que debió tener Thomas para arriesgar su vida por sus compañeros soldados, pero confirmaba lo que Bo, de alguna manera, ya sabía. Su hijo se había convertido en el tipo de hombre que anteponía a los demás a sí mismo. El historial de servicio pintaba el retrato de un soldado que había destacado en todo lo que el ejército le había pedido. Thomas había completado el entrenamiento de Ranger, había servido en múltiples despliegues y había obtenido elogios por su liderazgo y valor. Su especialidad había sido la guerra en montaña y el entrenamiento de supervivencia, habilidades que reflejaban su educación en Colorado y los instintos al aire libre que había heredado de un padre al que nunca había conocido. Bee extendió los documentos sobre la mesa de la cocina de Walter y los estudió a la luz de la lámpara mientras la cabaña se sumergía en la quietud de la noche. Thomas tenía 29 años cuando murió, apenas mayor que Bo cuando abandonó a Violet y huyó a las montañas. Pero mientras Bee había utilizado sus habilidades en la naturaleza para eludir responsabilidades, Thomas había canalizado esas mismas habilidades hacia el servicio y el sacrificio. Lo más devastador era una carta escondida dentro del expediente militar, escrita de puño y letra por Thomas. Estaba dirigida a su madre, pero nunca fue enviada, y fue encontrada entre sus efectos personales tras su muerte. La letra era audaz y segura, como la de su madre, pero con ángulos masculinos que a Bo le recordaban incómodamente a su propia caligrafía. «Querida mamá», comenzaba la carta, «sé que te preocupa que esté aquí, pero quiero que sepas que estoy exactamente donde debo estar. Las montañas me enseñaron que hay cosas que vale la pena proteger, por las que vale la pena luchar, incluso cuando el coste es alto. Tú me diste esa lección sin darte cuenta, criándome para que comprendiera que la verdadera fuerza proviene de defender a las personas que no pueden defenderse por sí mismas». Bo tuvo que dejar de leer y salir a tomar aire. Sentía opresión en el pecho, como si la altitud finalmente le estuviera afectando después de todos estos años de vivir en la montaña. Se quedó de pie en el porche, agarrándose a la barandilla e intentando asimilar la magnitud de lo que había perdido. No solo a un hijo, sino a un buen hombre cuya vida había sido importante de una manera que Bose nunca lo había sido. Cuando volvió a la carta, las palabras le dolieron aún más. A veces me pregunto por mi padre, si era el tipo de hombre que entendería por qué elegí este camino. Siempre has tenido cuidado de no hablar mal de él, pero sé que nos abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. He decidido que tal vez su debilidad se convirtió en mi fortaleza de alguna manera. Tal vez su abandono me enseñó a no abandonar nunca a las personas que cuentan conmigo. La carta continuaba describiendo las esperanzas de Thomas de regresar a casa, sus planes de utilizar los beneficios de la ley Hay y para la universidad, y sus sueños de convertirse en guardaparques en la naturaleza salvaje de Colorado. Quería proteger la tierra que lo había moldeado para garantizar que las generaciones futuras pudieran experimentar la misma conexión con el mundo natural que había guiado su vida. He estado pensando en la antigua propiedad de Morrison que mi abuelo perdió antes de que yo naciera. Thomas escribió, «Algún día me gustaría encontrar la manera de recuperarla para honrar su memoria y tal vez construir algo duradero allí. Sé que probablemente sea solo un sueño, pero la idea de volver a esas montañas me ayuda a seguir adelante durante los días difíciles aquí». Bo dobló la carta con manos temblorosas, comprendiendo ahora por qué Walter Quincy había sido tan protector con la tierra. El viejo ermitaño conocía el sueño de Thomas y, de alguna manera, había adquirido la propiedad no para sí mismo, sino para mantenerla en fideicomiso hasta que el heredero legítimo pudiera reclamarla. Pero Thomas había muerto antes de que pudiera producirse ese reencuentro, dejando a Walter la tarea de encontrar otra forma de honrar la memoria del joven soldado. Ahora las pistas tenían sentido. Walter había dispuesto que la propiedad llegara a manos de Bo,
no por bondad hacia un desconocido, sino como último regalo a Thomas. El hijo nunca podría reclamar las tierras de su abuelo, pero tal vez se podía confiar en que su padre las protegería en su memoria. B pasó la noche leyendo y releyendo todos los documentos del baúl, tratando de reconstruir la historia completa de la vida de su hijo. Había fotografías del servicio militar de Thomas, un joven con uniforme de camuflaje que tenía los ojos de Violet y la mandíbula obstinada de Bose, cartas de compañeros que habían servido con él, en las que hablaban de su valentía, su lealtad y su inquebrantable dedicación a la misión. Una carta del oficial al mando de Thomas proporcionaba detalles sobre su muerte que la citación oficial había omitido. Thomas se había ofrecido voluntario para una peligrosa misión de rescate cuando su unidad fue objeto de un intenso fuego enemigo. Había evacuado con éxito a 3 soldados heridos antes de volver a por un cuarto que estaba atrapado en la zona de combate. Un francotirador enemigo lo había abatido a pocos metros de la zona segura, pero su sacrificio había salvado 4 vidas. El sargento Morrison murió como vivió, escribió el oficial, anteponiendo a los demás a sí mismo y sin rehuir nunca una lucha que mereciera la pena. Hablaba a menudo de las montañas de Colorado y de su esperanza de volver allí algún día. En lugar de flores, su madre ha pedido que se hagan donaciones a un fondo para la conservación de áreas silvestres en su memoria. Bo cerró los ojos y se recostó en el sillón reclinable de Walter, abrumado por el dolor por un hijo al que nunca había conocido y el orgullo por el hombre en el que Thomas se había convertido sin su guía. Violet había criado a su hijo para que fuera todo lo que Bo no había logrado ser: honorable, desinteresado y comprometido con algo más grande que sus propios deseos. El caballo de madera estaba sobre la mesa, junto a los documentos militares, un juguete infantil que, de alguna manera, había salvado 40 años y conectado a B con el legado que casi había perdido por completo. Thomas ya no estaba, pero su sueño de proteger las tierras de la familia seguía vivo. Aunque quizá fuera 40 años demasiado tarde para ser el padre que su hijo se merecía, pero aún podía honrar la memoria de Thomas, asegurándose de que la propiedad de los Morrison permaneciera a salvo de aquellos que querían explotarla. La lucha que había matado a David Morrison y expulsado a Violet de su hogar no había terminado. Hartman Industries seguía al acecho, buscando una forma de reclamar los derechos mineros que podrían reportarles millones. Pero estaban a punto de descubrir que el nuevo propietario de las tierras de los Morrison era un hombre que no tenía nada que perder, y por fin, algo por lo que luchar. El sueño de su hijo no moriría con él. La mañana trajo visitantes que Bo no esperaba. Estaba cortando leña en el porche delantero cuando oyó el rugido de unos costosos motores que subían por la accidentada carretera de montaña. 2 SUV negros emergieron de entre los árboles, con su impecable pintura y sus molduras cromadas que parecían absurdamente fuera de lugar en el salvaje entorno del bosque y la roca. Bo siguió cortando leña mientras los vehículos aparcaban cerca de su camioneta, manteniendo el ritmo constante que había perfeccionado durante décadas de preparación para los inviernos en la montaña. El trabajo físico le ayudaba a calmar la mente y quería parecer imperturbable ante lo que fuera que estos urbanitas hubieran venido a discutir. 4 hombres salieron de los todoterreno, todos vestidos con trajes que probablemente costaban más que la camioneta de Bo. Su líder era un hombre alto de unos 50 años, con el pelo plateado y el tipo de confianza que proviene de no haber oído nunca la palabra no. Se acercó al porche con la mano extendida y una sonrisa tan pulida como sus zapatos de cuero. Señor Granger, soy Richard Hartman, presidente de Hartman Industries. Esperaba que pudiéramos conversar sobre su reciente adquisición de propiedades. Bo dejó el hacha y aceptó el apretón de manos, notando que Hartman tenía un apretón firme, pero las manos suaves. Un hombre que había desarrollado su fuerza en las salas de juntas en lugar de en la naturaleza. ¿Conversar sobre qué exactamente? Sobre una oportunidad que podría beneficiarnos a ambos, respondió Hartman con suavidad. Mi empresa lleva tiempo interesada en esta parcela de tierra en particular. Estamos dispuestos a hacerle una oferta que le permitiría vivir cómodamente durante el resto de su jubilación. Los otros 3 hombres se habían dispersado con naturalidad, pero Bo reconoció su posición. Lo estaban acorralando, controlando sus vías de escape sin que fuera obvio. Intimidación profesional disfrazada de amistosa conversación de negocios. Las propiedades no están en venta, dijo Bo simplemente. Acabo de comprarla. La sonrisa de Hartman no se alteró,
pero algo frío brilló en sus ojos. Entiendo su apego al lugar, pero quizá no aprecia del todo lo que tiene aquí. Nuestros estudios geológicos indican que hay importantes depósitos minerales bajo esta tierra. Cobre, plata, posiblemente algunos elementos de tierras raras que cada vez son más valiosos. Bo se apoyó en la barandilla del porche, proyectando la actitud despreocupada de un hombre que no estaba especialmente interesado en el dinero. Muy bien, supongo que esos minerales llevan ahí millones de años. Creo que pueden esperar un poco más. Señor Granger, creo que no entiende la situación, dijo Hartman con un tono cada vez menos amistoso. Esta tierra lleva décadas envuelta en complicaciones legales. El anterior propietario, Walter Quincy, era un obstáculo para el desarrollo legítimo. Ahora que ya no está, tenemos la oportunidad de resolver este asunto de forma amistosa. ¿Qué tipo de complicaciones legales? Aunque sospechaba que ya sabía la respuesta, Hartman sacó una carpeta de su maletín y se la entregó a Bo. Dentro había copias de concesiones mineras, informes de estudios y documentos legales que parecían cuestionar la validez de la escritura de Bose. El papeleo era denso e intimidante, claramente diseñado para abrumar a alguien sin conocimientos jurídicos. Los derechos mineros de esta propiedad se separaron legalmente de los derechos de superficie en 1962. Hartman explicó: mi empresa adquirió esos derechos mineros a través de los canales legales adecuados. Lo que usted posee es esencialmente los 12 metros superiores de tierra y el derecho a construir una cabaña. Todo lo que hay debajo nos pertenece. Bu estudió los documentos con atención, aprovechando el tiempo para pensar. Los papeles parecían oficiales, pero había aprendido lo suficiente sobre Hartman Industries gracias a su investigación en el juzgado como para saber que no tenían reparos en crear ficciones legales cuando les convenía. La muerte de David Morrison había sido muy conveniente para sus ambiciones mineras. Es curioso, dijo Bo finalmente. Cuando estuve ayer en el juzgado, el secretario mencionó que su empresa lleva 30 años intentando hacerse con esta tierra. Parece que, si realmente poseyeran los derechos mineros, ya habrían estado explotando la mina hace mucho tiempo. La sonrisa de Hartman se volvió tensa. Había cuestiones medioambientales que debían abordarse, problemas de permisos que llevaban tiempo resolver, pero esos obstáculos ya se han superado. Estamos listos para comenzar el desarrollo de inmediato. Y si no estoy interesado en vender. La temperatura pareció bajar varios grados cuando la fachada de amabilidad de Hartman se resquebrajó. Señor Granger, estoy tratando de ser razonable. El anterior propietario no cooperó, y eso creó complicaciones innecesarias para todos los involucrados. En estas montañas ocurren accidentes, percances de caza, fallos en el equipo, pérdidas en la naturaleza y personas que nunca encuentran el camino a casa. Sería una pena que la historia se repitiera. B sintió que una calma familiar se apoderaba de él, la misma sensación que había experimentado al enfrentarse a animales peligrosos en la naturaleza. Los depredadores respetaban la fuerza y castigaban la debilidad, y Hartman era sin duda un depredador. Eso suena casi como una amenaza. Solo señalo la realidad de la vida en la montaña, respondió Hartman. Es un lugar peligroso para que un hombre de tu edad viva solo. Puede pasar cualquier cosa. Bo asintió pensativo y luego se dirigió al borde del porche, donde tenía el rifle apoyado contra la pared de la cabaña. Lo cogió con naturalidad y comprobó el mecanismo con los movimientos expertos de alguien que ha llevado armas toda su vida adulta. Tienes toda la razón sobre los peligros. Por eso siempre lo tengo a mano. Pumas, osos, lobos. Nunca se sabe qué tipo de depredador puede entrar en la propiedad de un hombre. Los otros 3 hombres se tensaron y movieron las manos dentro de sus chaquetas, pero Hartman hizo un gesto para que se contuvieran. Era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que Bo no era un viejo ermitaño indefenso al que se pudiera intimidar fácilmente. Veo que necesita tiempo para considerar nuestra oferta, dijo Hartman con un tono cuidadosamente neutro. Pero no se demore demasiado, señor Granger. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente y oportunidades como esta no duran para siempre. Los hombres regresaron a sus vehículos sin decir nada más, pero B se fijó en que uno de ellos tomó varias fotografías de la cabaña y la propiedad antes de marcharse, seguramente con la intención de volver en el futuro o para documentar la escena para lo que fuera que tuvieran planeado. Bo esperó hasta que el ruido de los motores se desvaneció por completo antes de volver al interior.
Sacó el mapa topográfico que había encontrado entre los papeles de Walter y lo estudió con más detenimiento ahora que entendía lo que Hartman Industries realmente buscaba. Los yacimientos minerales eran extensos y valiosos, pero el mapa mostraba algo más que explicaba la feroz protección de Walter sobre la tierra. Ocultas entre las marcas técnicas, había notas escritas a mano, con tinta descolorida, que documentaban no solo la ubicación de los minerales, sino también los lugares donde se habían producido accidentes sospechosos a lo largo de los años. El accidente de casa de David Morrison estaba marcado con una X roja, junto con las fechas y los lugares de otras 3 muertes que habían allanado el camino para la expansión de Hartman. En cuanto a sus concesiones mineras, Walter Quincy no solo había estado protegiendo la tierra, había estado recopilando pruebas de asesinato. El viejo ermitaño había pasado 30 años documentando los crímenes de Hartman Industries, esperando el momento adecuado para sacarlos a la luz. Su muerte había interrumpido ese plan, pero había dispuesto que las pruebas llegaran a manos de alguien que estuviera dispuesto a terminar lo que él había empezado. Bo dobló el mapa con cuidado y lo guardó en el baúl junto con los registros militares de su hijo y el diario de Violet. 3 generaciones de la familia Morrison habían sido destruidas por la codicia de Hartman Industries, pero la 4ª generación estaba a punto de contraatacar a través del padre que les había fallado a todos. La guerra por las tierras de los Morrison estaba a punto de comenzar en serio, y Bo por fin tenía algo por lo que valía la pena morir. 3 días después de la visita de Hartman, Bo hizo un descubrimiento que cambió todo lo que creía saber sobre su situación. Había estado registrando metódicamente la cabaña en busca de pruebas adicionales que Walter pudiera haber escondido, revisando todos los escondites posibles con la minuciosidad de un hombre que entendía que su vida podía depender de encontrar las pistas adecuadas. Detrás de la chimenea de piedra, descubrió una roca suelta que ocultaba una pequeña caja metálica. Dentro había una llave unida a una etiqueta con una dirección en Piney Ridge y el nombre Unidad de Almacenamiento 47. La dirección llevó a B a un almacén en las afueras de la ciudad, un conjunto de edificios de metal corrugado que albergaban el exceso de pertenencias de la gente. La Unidad 47 era más grande de lo que Bo esperaba, llena de archivadores, cajas de documentos y algo que casi le detuvo el corazón. Un pequeño escritorio en el que alguien había estado trabajando recientemente. Los patrones de polvo indicaban un uso regular, y la taza de café que había junto a una pila de papeles solo tenía unos días. B se acercó al escritorio con creciente desconcierto y examinó los documentos esparcidos por su superficie. Estaban organizados con precisión militar. Registros financieros que seguían las actividades de Hartman Industries, recortes de periódicos sobre accidentes sospechosos, documentos legales que impugnaban los derechos mineros de la empresa. Pero lo que detuvo a Bo fue la firma en una nota manuscrita al pie de la pila. La nota tenía fecha de hacía solo una semana. Si estás leyendo esto, entonces mi plan ha funcionado y has encontrado el camino hasta aquí. He esperado 40 años para este momento, aunque nunca imaginé que sucedería de esta manera. Tenemos mucho que discutir y muy poco tiempo para hacerlo. Reúnete conmigo en Murphy's Diner mañana a las 6 p.m. Ven solo y ten cuidado. Ahora lo están vigilando todo. Con todo mi amor, Violet. Pero eso era imposible. El secretario del juzgado le había dicho que Violet había muerto, víctima del cáncer varios años antes. Bo volvió a leer la nota, con las manos temblorosas mientras intentaba procesar lo que significaba. La letra era más antigua y más temblorosa que la de las entradas del diario de la década de 1980, pero era sin duda la misma letra elegante de la que se había enamorado hacía 40 años. Bo condujo hasta Murphy's Diner en un día, llegando 30 minutos antes y colocándose en un lugar desde donde pudiera ver tanto la entrada como el aparcamiento. El restaurante era un establecimiento típico de una pequeña ciudad, con reservados de vinilo rojo, una barra con taburetes giratorios y el tipo de cocina casera que recordaba a los clientes a sus madres. Bo pidió un café e intentó prepararse para lo que podría ser una elaborada broma o la sorpresa de ver a una mujer que creía perdida para siempre. Ella entró exactamente a las 6:00 y, a pesar de los 40 años de separación, Bo la reconoció inmediatamente. Violet Morrison era ahora una mujer de unos 60 años. Su cabello oscuro era plateado y su rostro estaba marcado por el peso acumulado de décadas, pero sus ojos aún conservaban la inteligencia y la calidez que habían cautivado su corazón
cuando ambos eran jóvenes. Ella lo vio en su mesa de la esquina y se acercó con el paso cauteloso de alguien que había aprendido a moverse silenciosamente por un mundo lleno de peligros. Cuando se deslizó en el asiento frente a él, Bo notó que ella mantenía la espalda contra la pared y los ojos fijos en la entrada del restaurante. Hábitos de alguien que había pasado años mirando por encima del hombro. «Hola, Vi», dijo en voz baja. «Tienes buen aspecto. La vida en la montaña te sienta bien, Violet», dijo en un susurro. «Creía que habías muerto. El empleado del juzgado me dijo que había fallecido de cáncer hace 3 años. Sí, sé lo que dicen los registros oficiales». La sonrisa de Violet era triste, pero decidida. A veces, la muerte es la única forma de seguir vivo el tiempo suficiente para ver cómo se hace justicia. B luchó por encontrar las palabras adecuadas para ese momento. 40 años de remordimientos y conversaciones imaginarias se derrumbaron ante la simple realidad de su presencia al otro lado de la mesa. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Richard Hartman no se rinde fácilmente y no deja cabos sueltos. Violet envolvió sus manos alrededor de la taza de café como si quisiera extraer calor de ella. Después de que mataran a mi padre, supe que Thomas y yo nunca estaríamos a salvo mientras permaneciéramos en Colorado. Pero también sabía que huir significaba abandonar cualquier esperanza de hacer que Hartman pagara por lo que había hecho. Metió la mano en el bolso y sacó una fotografía. Thomas con su uniforme del ejército, junto a una mujer que Bo no reconoció. Ayer se casó cuando Thomas tenía 12 años. Un buen hombre llamado James Patterson que adoptó a Thomas y nos dio nuevas identidades. Nos mudamos a Wyoming, vivimos tranquilamente, y Thomas creció creyendo que su abuelo había muerto en un accidente de casa. Pero tú sabías la verdad, sospeché, pero no podía probar nada. No hasta que Walter Quincy se puso en contacto conmigo hace 15 años. Los ojos de Violet se endurecieron al recordar. Walter había estado investigando por su cuenta la muerte de mi padre, recopilando pruebas poco a poco. Había descubierto que Hartman Industries había estado eliminando sistemáticamente a cualquiera que se interpusiera en su operación minera. Bo se inclinó hacia adelante, tratando de comprender el alcance de lo que ella le estaba contando. Walter sabía lo de Thomas. ¿Y lo mío? Walter fue minucioso en su investigación. Descubrió que Thomas era tu hijo, que tú nunca habías sabido nada de él. Cuando Thomas murió en Afganistán, Walter se puso en contacto conmigo con una propuesta. La voz de Violet se llenó de emoción. Quería crear una trampa que expusiera los crímenes de Hartman y garantizara justicia para todas las personas que habían asesinado a lo largo de los años. La cabaña, el diario, tú lo organizaste todo. Walter hizo la mayor parte del trabajo. Investigó tu paradero, siguió tus movimientos y esperó el momento adecuado para poner a la venta la propiedad donde tú la encontrarías. El diario, los documentos, incluso el caballo de madera. Lo colocamos todo para contar la historia en el orden correcto, para asegurarnos de que entendieras lo que estaba en juego. Bo se sintió abrumado por la complejidad del engaño. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no acudir a la policía? Al FBI. La risa de Violet no tenía nada de humor. Hartman Industries lleva 30 años comprando jueces y ayudantes del sheriff. La mitad de las fuerzas del orden de este condado están en su nómina. Necesitábamos a alguien fuera de su influencia, alguien con las habilidades para sobrevivir en las montañas y la motivación para llevar esto hasta el final. Y pensaste que yo era esa persona después de lo que te hice. Eres el padre de Thomas, dijo Violet simplemente. Independientemente de los errores que hayas cometido en el pasado, le diste a ese chico los instintos salvajes que lo mantuvieron con vida a través de múltiples despliegues de combate. Te vi enamorarte de estas montañas hace 40 años. Vi con qué ferocidad protegías los lugares que te importaban. Aposté a que sentirías lo mismo por proteger la memoria de tu hijo. Bo la miró fijamente al otro lado de la mesa, viendo ecos de la joven que había amado en el rostro decidido de la viuda que había pasado décadas planeando su venganza. ¿Qué es exactamente lo que me pides que haga? Ayúdame a terminar lo que Walter empezó. Oddman se está desesperando. Tu negativa a vender les tiene luchando por encontrar otra forma de reclamar los derechos mineros. Están planeando algo grande, algo que eliminará el problema de forma permanente. Pero si conseguimos que se delaten, que admitan lo que han hecho, por fin podremos llevarlos ante la justicia. ¿Cómo lo hacemos? Violet volvió a meter la mano en el bolso y sacó una pequeña grabadora digital. Walter pasó 15 años reuniendo pruebas,
pero nunca consiguió que Hartman confesara los asesinatos. La mayoría de sus delitos han prescrito, pero el asesinato nunca prescribe. Si conseguimos que Richard Hartman admita ante los demás lo que le hizo a mi padre, podremos destruirlo. Bede estudió su rostro y vio el acero que se escondía bajo la dulzura que siempre había definido su carácter. Esto es peligroso. Si descubren que estás viva, entonces esta vez estaré realmente muerto y el sacrificio de Thomas habrá sido en vano. Los ojos de Violet se encontraron con los de él con una determinación inquebrantable. He pasado 20 años preparándome para este momento, Bo. No voy a dar marcha atrás ahora. La pregunta es si finalmente le estás listo para luchar por algo que importa. Bo pensó en la carta de su hijo, en el sueño de Thomas de recuperar las tierras de los Morrison y protegerlas para las generaciones futuras. Pensó en David Morrison, asesinado a tiros en las montañas que tanto amaba. Pensó en Walter Quincy, que había dedicado 30 años de su vida a recopilar pruebas que finalmente pudieran hacer justicia a las personas que habían destruido tantas familias. ¿Qué necesitas que haga? El plan que Violet y Walter habían elaborado era elegante y peligroso a la vez. Durante los 3 días siguientes, Bo daría la impresión de que su determinación de conservar la propiedad estaba flaqueando. Visitaría el banco con el pretexto de informarse sobre préstamos hipotecarios. Se reuniría con un agente inmobiliario y le haría preguntas sobre los precios de mercado y el potencial de desarrollo. Y lo más importante, dejaría entrever que, después de todo, podría estar dispuesto a negociar con Hartman Industries. La clave es hacerles creer que han ganado, explicó Violet mientras estaban sentados en su pequeño apartamento, situado encima de la única librería de Pine Ridge. Llevaba 3 años viviendo allí bajo el nombre de Victoria Patterson, trabajando como gerente de la tienda y manteniendo un perfil bajo mientras Walter reunía las pruebas que necesitaban. La arrogancia de Hartman es su punto débil. Si cree que solo eres otro anciano al que se puede comprar o intimidar, bajará la guardia. Bose estudió la caja con las pruebas que Violet y Walter habían acumulado durante 15 años de paciente investigación. Registros financieros que mostraban adquisiciones sospechosas de terrenos, informes médicos que planteaban dudas sobre muertes accidentales y, lo más condenatorio de todo, una serie de conversaciones telefónicas grabadas en las que los subordinados de Hartman hablaban de eliminar los obstáculos para sus operaciones mineras. ¿Cómo consiguió Walter estas grabaciones?, preguntó Bo, sosteniendo una transcripción de una conversación entre 2 ejecutivos de Hartman. Era más que un simple ermitaño que vivía en las montañas, respondió Violet. Walter Quincy era un agente retirado del FBI que había trabajado en casos de crimen organizado durante 20 años antes de mudarse a Colorado. Sabía cómo llevar a cabo una vigilancia, cómo reunir pruebas que se sostuvieran en un tribunal y cómo mantenerse con vida mientras lo hacía. Eso explicaba la sofisticación de la operación de Walter, la forma cuidadosa en que había conservado las pruebas y planificado las contingencias. Pero también planteaba preguntas sobre cómo un agente federal experimentado había acabado muerto en su cabaña, aparentemente por causas naturales. La muerte de Walter, dijo Bo con cautela. ¿Fue realmente su corazón? La expresión de Violet se volvió sombría. La autopsia reveló un infarto masivo, sin signos de juego sucio. Pero Walter gozaba de excelente salud para su edad, y su médico le había dado el alta para realizar cualquier actividad apenas unos meses antes. Hartman Industries tiene acceso a métodos que no dejan rastros evidentes. ¿Crees que lo mataron? Creo que Walter se acercó demasiado a algo que les asustó, y decidieron que era demasiado peligroso dejarlo con vida. Pero cometieron un error. No sabían nada de nuestra asociación. No se dieron cuenta de que todo lo que Walter había descubierto llegaría a manos de alguien dispuesto a continuar su trabajo. Ambos pasaron la tarde revisando las fotos de vigilancia que Walter había tomado del personal de Hartman Industries a lo largo de los años. La mayoría de los rostros le resultaban desconocidos, pero una foto le hizo detenerse. Un Richard Hartman más joven estrechando la mano de un hombre con uniforme de sheriff fuera del juzgado de Pine Ridge en 1985, pocas semanas antes de la muerte de David Morrison. El sheriff Duncan se jubiló hace años, explicó Violet, al darse cuenta del interés de Bose por la fotografía. Pero su sucesor, el sheriff Bradley, ha sido aún más cooperativo con las operaciones de Hartman. La mitad de los agentes de la policía deben su trabajo a las recomendaciones de los ejecutivos de la empresa, por lo que no podemos contar con las fuerzas del orden locales.
Peor aún, están trabajando activamente en nuestra contra. Walter documentó al menos 3 ocasiones en las que los agentes filtraron información sobre su investigación al agente de Hartman. Por eso teníamos que ser tan cuidadosos con el momento. Por eso todo tenía que parecer una coincidencia y no algo planeado. El peso de lo que estaban intentando comenzó a recaer sobre los hombros de Bowes. Básicamente, estaban llevando a cabo una operación de contrainteligencia contra una empresa con recursos ilimitados y conexiones con las fuerzas del orden, armados únicamente con pruebas que podrían no ser admisibles en un tribunal y un plan que requería una ejecución perfecta para evitar que los mataran a ambos. Hay algo más que debes saber, dijo Violet en voz baja, sobre Thomas, sobre cómo murió realmente. Bo levantó la vista de los documentos. Intuyó que se avecinaba otra revelación que cambiaría su comprensión de los acontecimientos recientes. La versión oficial sobre Afganistán es cierta. Thomas murió tratando de rescatar a soldados heridos. Pero lo que el ejército no sabía era que Thomas había estado investigando por su cuenta a Hartman Industries. Se había enterado de la muerte de su abuelo, había descubierto que no había sido un accidente y planeaba hacer algo al respecto cuando regresara a casa tras su despliegue. Violet sacó una carta escrita por Thomas, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Me escribió sobre sus sospechas. Dijo que había estado investigando a través de los canales de inteligencia militar sobre delitos corporativos en Colorado. Thomas tenía acceso a recursos que Walter y yo no teníamos. Bases de datos federales, tecnología de vigilancia y cosas de bones con agencias policiales que no estaban corrompidas por la influencia de Hartman. Bo leyó la carta de su hijo con creciente asombro y orgullo. Thomas había heredado más que solo habilidades al aire libre de su padre. Había desarrollado la misma obstinada determinación de hacer justicia sin importar el coste personal. El joven soldado había estado planeando su propia investigación sobre la empresa que había destruido a su familia. ¿Crees que Hartman sabía los planes de Thomas? Creo que tienen informantes en todas partes, incluso dentro del ejército, respondió Violet. La unidad de Thomas sufrió una emboscada durante lo que debería haber sido una patrulla rutinaria. La inteligencia sugirió más tarde que alguien había filtrado su posición a las fuerzas enemigas. Thomas murió como un héroe, pero es posible que lo traicionaran las mismas personas a las que planeaba desenmascarar. La posibilidad de que su hijo hubiera sido asesinado por su determinación de vengar la muerte de su abuelo golpeó a Bo como un golpe físico. 3 generaciones de hombres Morrison habían sido destruidas por la codicia de Hartman Industries, y ahora le tocaba a Bay, el que había huido de su responsabilidad 40 años antes, terminar lo que ellos habían empezado. La reunión con Hartman, dijo Bo, obligándose a concentrarse en la tarea inmediata. ¿Cómo nos aseguramos de que se incrimine a sí mismo? Violet le mostró el equipo de grabación que Walter había montado. Micrófonos en miniatura, grabadoras digitales y dispositivos de transmisión que podían retransmitir las conversaciones a un lugar seguro. Llevarás 3 sistemas de grabación independientes, cada uno con su propia fuente de alimentación de reserva. Incluso si descubren un dispositivo, los demás deberían captarlo todo. Y si deciden matarme en lugar de negociar, entonces tú te encargarás de que los dispositivos de grabación sobrevivan, aunque tú no lo hagas. La voz de Violet era firme, pero Bo podía ver el dolor en sus ojos. Sé lo que te estoy pidiendo, Bo. Conozco los riesgos, pero esta es nuestra única oportunidad de hacer justicia por Thomas, por mi padre, por todos los demás que murieron a causa de la codicia de Hartman. Pasaron la noche ensayando diferentes escenarios, anticipando cómo podría reaccionar Hartman ante diversas provocaciones. El plan requería que Bo fuera lo suficientemente cooperativo como para mantener a Hartman hablando, pero lo suficientemente resistente como para obligarlo a proferir amenazas que revelaran sus crímenes pasados. Era un equilibrio delicado que podía inclinarse fácilmente hacia el desastre si Bo presionaba demasiado o revelaba que sabía más de lo que debía. Hay una cosa más, dijo Violet mientras Bo se preparaba para irse a la cabaña. Si esto sale mal, si nos pasa algo a los dos, hay una caja de seguridad en el Pineridge Bank a nombre de Victoria Patterson. Todo lo que hemos reunido está duplicado allí, junto con instrucciones para entregarlo a las autoridades federales que no están en el bolsillo de Hartman. Bea asintió, comprendiendo que ella le estaba dando información que podría garantizar la supervivencia de su trabajo, incluso si ellos no sobrevivían. Y si sale bien,
Si conseguimos lo que necesitamos para destruir a Hartman, entonces tal vez Thomas pueda finalmente descansar en paz, sabiendo que las tierras de su familia estarán protegidas y que las personas que mataron a su abuelo serán llevadas ante la justicia. Violet lo acompañó hasta la puerta, tocándole brevemente el brazo con la mano, y tal vez podamos averiguar qué les depara el futuro a dos ancianos que han pasado demasiados años viviendo con remordimientos. El contacto de su mano le trajo recuerdos de la joven que había amado y abandonado, pero también le recordó la fuerza que ella había desarrollado durante las décadas que habían pasado separados. El mañana determinaría si su elaborado plan tenía éxito o si ambos se unirían a la lista de personas que habían subestimado la crueldad de Richard Hartman. Bo condujo de vuelta a la cabaña a través de la oscuridad de la montaña. Los faros de su camioneta atravesaban bosques que guardaban 40 años de secretos. En algún lugar entre esos árboles, David Morrison había muerto defendiendo las tierras de su familia. En algún lugar más allá de esas cumbres, Thomas se había convertido en el tipo de hombre que su padre debería haber sido. Y mañana, en un enfrentamiento que se había estado gestando durante décadas, Bo finalmente tendría la oportunidad de honrar su memoria, terminando la lucha que ellos habían comenzado. El caballo de madera estaba sobre el escritorio de Walter cuando Bo entró en la cabaña, un recuerdo del niño que nunca había conocido y del hombre en el que se había convertido ese niño. Bo lo cogió, sintiendo su peso familiar en sus manos curtidas, e hizo una promesa silenciosa al hijo al que había fallado en vida, pero al que no fallaría en la muerte. Mañana comenzaría el ajuste de cuentas. La mañana del enfrentamiento amaneció clara y fría, con ese aire cristalino de montaña que hacía que todo pareciera nítido e inmediato. Bo había llamado a Hartman la noche anterior, utilizando la tarjeta de visita que el ejecutivo había dejado, y había concertado una reunión en la cabaña a las 10. Había desempeñado su papel a la perfección, un anciano cansado finalmente dispuesto a escuchar razones. Agotado por el aislamiento y la realidad de luchar contra una empresa con recursos ilimitados, B pasó las primeras horas preparando la cabaña para lo que podría ser su última actuación. Los dispositivos de grabación que Violet le había dado estaban ocultos en la sala principal, uno detrás de la chimenea de piedra, otro dentro del viejo escritorio de Walter y un tercero fijado a la parte inferior de la mesa de la cocina. Cada dispositivo se activaba con la voz y estaba diseñado para funcionar durante horas con batería, lo que garantizaba que se conservaría cada palabra de la conversación que se avecinaba. La grabadora personal que llevaba era la más sofisticada, un dispositivo no más grande que un botón de camisa que transmitía simultáneamente a las unidades ocultas y a un receptor que Violet supervisaría desde su posición a 1,5 kilómetros de distancia en el bosque. Si algo salía mal, si la gente de Hartman descubría el equipo de vigilancia, al menos una grabación sobreviviría para contar la historia. Bo se vistió cuidadosamente con su mejor camisa de franela y vaqueros, queriendo proyectar la imagen de un sencillo hombre de montaña que finalmente se había dado cuenta de que estaba fuera de su alcance. La pistola que había llevado durante 40 años de vida en la naturaleza estaba enfundada bajo su chaqueta, aunque esperaba que la situación no degenerara en violencia. Su objetivo era la confesión, no la confrontación. A las 10 en punto, los SUV negros aparecieron en la carretera de montaña, con el rugido de sus motores resonando en las paredes del cañón mientras subían hacia la cabaña. Esta vez, Hartman había traído personal adicional, 6 hombres en lugar de 3, todos con la mirada dura de quienes están acostumbrados a la violencia, pero observaban desde la ventana mientras se posicionaban alrededor del claro, controlando las rutas de acceso con precisión militar. El propio Hartman parecía seguro de sí mismo mientras se acercaba al porche. Su costoso traje estaba impecable a pesar del duro viaje por la montaña. Llevaba un maletín de cuero que presumiblemente contenía documentos o dinero, las herramientas de su oficio para adquirir propiedades de vendedores reacios. «Señor Granger», dijo Hartman cordialmente, extendiendo la mano como si fueran viejos amigos que se reunían para una visita social. «Me alegra que haya decidido reconsiderar nuestra oferta. Creo que verá que estamos dispuestos a ser muy generosos». Bo lo invitó a pasar, haciendo el papel de anfitrión cortés, a pesar de los hombres armados que rodeaban su propiedad. «¿Café? Es una mañana fría y ha tenido un largo viaje. Sería estupendo. Gracias». Hartman se acomodó en el sillón reclinable de Walter,
con la mirada recorriendo el interior de la cabaña con la mirada experta de alguien que evalúa una adquisición. Debo decir que ha hecho maravillas con este lugar. Walter nunca lo mantuvo tan ordenado. ¿Conocías a Walter?, preguntó Bo con naturalidad, sirviendo café de la cafetera que había preparado. Sí, tuvimos muchas conversaciones a lo largo de los años. Era un anciano terco, pero respetaba su dedicación a esta tierra. Por desgracia, nunca entendió el panorama económico general, los beneficios que un desarrollo responsable podría aportar a toda la región. Bo le entregó el café a Hartman y se sentó frente a él, observando que la actitud relajada del ejecutivo no lograba ocultar del todo la tensión en sus hombros. El hombre se mostraba seguro, pero no del todo cómodo, lo que sugería que estaba preparado para que la reunión saliera mal si fuera necesario. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó Bo, siguiendo el guión que él y Violet habían ensayado, sobre los derechos mineros, sobre las complicaciones legales. Quizás estaba siendo terco, tratando de aferrarme a algo que nunca fue realmente mío. La sonrisa de Hartman se amplió. Esa es una perspectiva muy madura, señor Granger. La verdad es que esta tierra alberga una fortuna en depósitos minerales, cobre, plata, e incluso algunos elementos de tierras raras que son esenciales para la tecnología moderna. El desarrollo aquí podría traer puestos de trabajo a la región, ingresos fiscales al condado y prosperidad a todos los involucrados. Pero, ¿qué hay de las preocupaciones medioambientales? Estas montañas han permanecido intactas durante miles de años. Las técnicas mineras modernas son mucho más respetuosas con el medio ambiente de lo que la gente cree, respondió Hartman con suavidad. No estamos hablando de minería a cielo abierto ni de nada destructivo. Nuestras operaciones serían quirúrgicas, precisas, diseñadas para extraer el máximo valor y minimizar el impacto en la superficie. Bo asintió pensativo y dio un sorbo a su café. Supongo que tiene sentido. Aún así, es difícil desprenderse de un lugar al que te has encariñado. Walter debía de sentir lo mismo. Walter vivía en el pasado, dijo Hartman, y por primera vez su voz denotaba irritación. No podía ver más allá de su propio apego egoísta a un pedazo de tierra que podría beneficiar a miles de personas. Su obstinación les costó a todos, incluido él mismo. ¿Cómo le costó? Hartman hizo una pausa, pareciendo darse cuenta de que había dicho más de lo que pretendía, pero su arrogancia superó su cautela y se inclinó hacia adelante con la confianza de un hombre que creía tener todas las ventajas. Walter Quincy se creía más inteligente de lo que realmente era. Creía que podía reunir pruebas y construir algún tipo de caso contra mi empresa. Lo que no entendía era que los hombres como él, idealistas e ingenuos, que creen en la justicia y el juego limpio, siempre pierden frente a hombres como yo, que entienden que el mundo funciona con poder y dinero. La confesión quedó flotando en el aire entre ellos, y Bo sintió que su pulso se aceleraba. Hartman ya estaba revelando más de lo que debía. Su ego le empujaba a explicar su superioridad sobre un oponente muerto que ya no podía amenazarle. ¿Pruebas de qué?, preguntó Bo con inocencia. La expresión de Hartman cambió al darse cuenta de que se había adentrado en terreno peligroso. Pero su necesidad de demostrar su superioridad sobre el sencillo hombre de la montaña sentado frente a él resultó más fuerte que su cautela. Walter pensaba que podía demostrar que mi empresa había estado involucrada en ciertos incidentes desafortunados a lo largo de los años. Accidentes que allanaron el camino para nuestras operaciones comerciales legítimas. La voz de Hartman se volvió más fría, más calculadora. Lo que no entendía era que a veces el progreso requiere decisiones difíciles. A veces es necesario eliminar obstáculos por el bien común. Bo sintió que sus manos se tensaban sobre la taza de café, luchando por mantener su fachada de calma mientras Hartman admitía esencialmente un asesinato. Obstáculos como David Morrison. El nombre golpeó a Hartman como una bofetada. Entrecerró los ojos mientras estudiaba el rostro de Bose, buscando señales de que esta conversación no era tan inocente como parecía. Ha estado investigando, señor Granger. Eso es interesante. Cuando uno compra una propiedad, le gusta conocer su historia, respondió Bo con serenidad. La familia Morrison había sido propietaria de esta tierra durante generaciones antes de vendérsela a Walter. Oí que el anciano murió en un accidente de casa. David Morrison era un terco idiota que no sabía razonar, dijo Hartman, dejando finalmente de lado su máscara de cortesía. Tenía abogados,
presentó mandamientos judiciales y paralizó nuestros planes de desarrollo durante meses con demandas frívolas. Su muerte fue conveniente para todos los involucrados. Conveniente. Bo repitió la palabra lentamente, dejando que sus implicaciones flotaran en el aire. Es una forma interesante de describir a un hombre al que le disparan en el bosque. Hartman se levantó bruscamente y se acercó a la ventana, desde donde podía ver a su equipo de seguridad apostado alrededor del claro. Creo que esta conversación ha ido demasiado lejos, señor Granger. ¿Está interesado en vender su propiedad o piensa seguir los pasos de Walter Quincy? Depende de lo que le haya pasado a Walter, dijo Bo, permaneciendo sentado a pesar de la evidente amenaza en el tono de Hartman. Un anciano muere solo en su cabaña. Un ataque al corazón, dijeron. Pero Walter gozaba de buena salud, según su médico. Walter Quincy estaba jugando un juego peligroso, respondió Hartman, volviéndose hacia Bee. Pensó que podía desenmascarar a mi empresa, destruir todo lo que había construido durante 30 años. Olvidó que los hombres como él, idealistas que creen en la justicia, son fácilmente reemplazables, mientras que los hombres como yo son irreemplazables. Esa confesión era todo lo que Violet necesitaba. Pero Bo siguió presionando, sabiendo que esa podría ser su única oportunidad de dejar constancia de toda la verdad. Y Thomas Morrison, el nieto de David, también se acercó demasiado a la verdad. El rostro de Hartman palideció por la sorpresa. ¿Cómo conoce ese nombre? Thomas era un soldado condecorado, héroe de guerra, que murió en Afganistán, pero se rumorea que había estado haciendo preguntas sobre la muerte de su abuelo, investigando a través de los canales de inteligencia militar. Es curioso que su unidad cayera en una emboscada durante lo que debería haber sido una patrulla rutinaria. Está pescando información, dijo Hartman, pero su voz carecía de convicción. Thomas Morrison murió luchando contra los terroristas, nada más. Quizás, alguien filtró la posición de su unidad a las fuerzas enemigas, asegurándose de que no volviera a casa para continuar su investigación. B se levantó lentamente, moviendo la mano con naturalidad hacia la pistola que llevaba debajo de la chaqueta. Es increíble lo lejos que llega tu influencia, Richard. Sheriffs locales, funcionarios federales, incluso inteligencia militar. ¿A cuántas personas has matado a lo largo de los años? La compostura de Hartman finalmente se quebró por completo. Llevas un micrófono oculto. Toda esta conversación ha sido una trampa. Sacó una pistola de su maletín y apuntó al pecho de Bose. Muy inteligente, señor Granger, pero no lo suficiente. Quizás no, admitió Bo, sacando su propia arma de la funda con la rapidez que le daban décadas de práctica. Pero lo suficientemente inteligente como para saber que prefieres confesar antes que mantener la boca cerrada. Los dos hombres se enfrentaron en el salón de Walter, con las armas desenfundadas y los dedos en el gatillo. Afuera, Bo podía oír al equipo de seguridad de Hartman respondiendo a la voz elevada de su jefe. Los barcos crujían sobre la grava mientras se acercaban a la cabaña. Aunque hayas grabado esta conversación, no importará, dijo Hartman. En estas montañas ocurren accidentes constantemente. Desaparecerás igual que Walter, igual que cualquiera que se interponga en mi camino. La diferencia es que Walter estaba solo, respondió Bo. Yo tengo refuerzos que tú no conoces. ¿Qué refuerzos? Eres un ermitaño de 70 años sin familia ni contactos. ¿Quién te echará de menos cuando te hayas ido? B sonrió con tristeza. Alguien que lleva 40 años esperando este momento. Alguien que sabe exactamente quién eres y lo que has hecho. La puerta de la cabaña se abrió de golpe cuando los hombres de Hartman irrumpieron en el interior, con las armas desenfundadas y listos para la violencia. Pero en lugar de encontrar a un anciano indefenso, se encontraron con dos oponentes armados enzarzados en un enfrentamiento que podía estallar en un tiroteo en cualquier momento. «Jefe», llamó uno de los guardias de seguridad con incertidumbre. «Mátalo», ordenó Hartman. «Mátalo y quema este lugar. Haz que parezca un accidente». Pero antes de que nadie pudiera disparar, el estruendo de un rifle resonó desde el bosque. Uno de los hombres de Hartman cayó al suelo, agarrándose el hombro y gritando de dolor. Un segundo disparo destrozó la ventana delantera de la cabaña, lanzando fragmentos de cristal por toda la habitación, mientras todos se lanzaban a cubrirse. «¡Somos del FBI!», gritó una voz desde los árboles. «Soltad las armas y salid con las manos a la vista». Violet le había ocultado un último secreto a Bee.
Las pruebas de Walter ya habían llegado a las autoridades federales que no estaban corrompidas por la influencia de Hartman. El enfrentamiento en la cabaña era la trampa que necesitaban para pillar a Hartman en el acto de amenazar a un testigo. Por fin había llegado la hora de la verdad. 6 meses después, B estaba de pie en el porche restaurado de la cabaña de los Morrison, contemplando cómo el amanecer pintaba las cimas de las montañas rocosas con tonos dorados y rosados. La investigación federal había tardado 3 meses en completarse y había dado lugar a la imputación de Richard Hartman y 14 cómplices por delitos que iban desde el asesinato hasta el chantaje. La confesión grabada en la cabaña había proporcionado la prueba fundamental que derribó un imperio construido sobre 4 décadas de corrupción y violencia. Violet salió de la cocina con 2 tazas humeantes de café, su cabello plateado reflejando la luz de la mañana mientras se sentaba en la silla junto a él. Había regresado oficialmente de entre los muertos tras las detenciones del FBI, recuperando su verdadera identidad y ayudando a los fiscales a construir su caso contra Hartman Industries. La empresa había sido disuelta y sus activos confiscados para pagar una indemnización a las familias de las víctimas. El abogado llamó ayer, dijo Violet, entregándole el café a Bo. El fideicomiso de la familia Morrison está oficialmente constituido. La tierra estará protegida para siempre, tal y como quería Thomas. Bo asintió con la cabeza, contemplando las 40 hectáreas que ahora pertenecen a un fideicomiso de conservación que lleva el nombre de su hijo. Thomas Walter Morrison nunca vivió para ver recuperada la tierra de su abuelo, pero su sueño de proteger la naturaleza salvaje de la montaña para las generaciones futuras finalmente se había hecho realidad. La cabaña había sido cuidadosamente restaurada, utilizando fotografías de la época en que la familia Morrison vivió allí. Las habitaciones que antes estaban abarrotadas con las posesiones acumuladas por Walter ahora albergaban muebles y recuerdos que honraban a 3 generaciones de la familia que había llamado a este lugar su hogar. En la sala de estar, una vitrina exhibía las condecoraciones militares de Thomas, junto con los rifles de caza de su abuelo y las colchas de su abuela. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Bo, recostándose en su silla con la satisfacción de un hombre que por fin había encontrado su lugar en el mundo. ¿De haber delatado a Hartman? En absoluto. La voz de Violet transmitía la satisfacción de alguien que había visto hecho justicia tras décadas de espera. De los 40 años que perdimos. Todos los días hablaban extensamente de esas décadas perdidas, de las decisiones que los habían separado, de los diferentes caminos que habían tomado sus vidas, del peso del arrepentimiento que ambos llevaban consigo. Bo se había disculpado por su abandono, por la cobardía que les había costado tanto a ambos. Violet lo había perdonado, comprendiendo que el joven que había huido por miedo no era la misma persona que se había quedado para luchar por la memoria de su hijo. A Thomas le hubiera gustado conocerte, dijo Violet en voz baja. Tenía tu terquedad, tu sentido de la justicia y tu capacidad para desaparecer en la naturaleza cuando el mundo se volvía demasiado complicado. B sacó el caballo de madera que ahora llevaba consigo a todas partes, cuyo peso familiar le recordaba constantemente el sol que nunca había conocido. No dejo de pensar en todas las cosas que me perdí. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, enseñarle a rastrear animales y a leer los signos del tiempo. Aprendió esas cosas de todos modos, respondió Violet. Las montañas le enseñaron lo que su padre no pudo. Quizás así es como tenía que ser. Un camión subió ruidosamente por la carretera de montaña, anunciando la llegada de su visitante semanal. La doctora Sarah Chen salió de su vehículo, llevando la bolsa médica que se había convertido en una imagen familiar en la cabaña. La joven médica se había ofrecido voluntaria para proporcionar asistencia sanitaria a los dispersos residentes de la zona. Consideraba la práctica en la montaña como una forma de servir a las comunidades que los grandes sistemas médicos ignoraban. ¿Cómo nos encontramos hoy?, preguntó la doctora Chen mientras subía los escalones del porche. Había estado supervisando la recuperación de Violet del estrés y los problemas de salud que se habían acumulado durante sus años de escondite y planificación de la venganza. Fuerte, respondió Violet, y B pudo ver que era cierto. La mujer que había pasado 3 años fingiendo estar muerta había vuelto a la vida con un propósito y una energía renovados, lista para comenzar el siguiente capítulo. Ese siguiente capítulo incluía planes que honraban el pasado y miraban hacia el futuro.
La Fundación Thomas Morrison ofrecería programas de educación al aire libre para jóvenes desfavorecidos, enseñándoles habilidades para la vida en la naturaleza y la gestión medioambiental en las montañas que Thomas había amado. Violet supervisaría los aspectos educativos, mientras que Bo se encargaría de la instrucción práctica, compartiendo los conocimientos acumulados durante 7 décadas de vida en la montaña. El primer grupo de estudiantes llega el mes que viene, dijo la doctora Chen al terminar de examinar la presión arterial y el ritmo cardíaco de Violet. 12 niños de Denver, la mayoría de los cuales nunca han salido de la ciudad. Aquí aprenderán más en 2 semanas que en un año de escolarización tradicional. B sonrió al pensar en esos jóvenes descubriendo la misma conexión con la naturaleza que había moldeado su propia vida. Sin embargo, a diferencia de él cuando era joven, estos niños aprenderían que el amor por la naturaleza podía coexistir con la responsabilidad hacia la familia y la comunidad. El legado de Thomas garantizaría que las generaciones futuras comprendieran tanto la libertad como las obligaciones que conlleva el cuidado de los lugares salvajes. Mientras la doctora Chen se alejaba en su coche, Bo y Violet volvieron a su cómodo silencio, contemplando cómo el sol se elevaba por encima de las cumbres que habían sido testigos de tanta historia. La muerte de David Morrison había sido vengada, el sueño de Thomas se había hecho realidad y la paciente investigación de Walter Quincy había sido reivindicada. El ciclo de violencia que había dominado esta tierra durante 30 años finalmente se había roto. ¿Crees que él lo aprobaría?, preguntó Violet, señalando con la cabeza la vitrina visible a través de la ventana de la cabaña. Me refiero a Thomas. ¿Crees que estaría contento con lo que hemos logrado? Bo consideró la pregunta cuidadosamente, pensando en el joven soldado cuyo valor había inspirado todo lo que había sucedido después. Creo que estaría orgulloso de que las tierras de su familia estuvieran protegidas para siempre, y creo que le sorprendería que sus padres finalmente hubieran vuelto a reencontrarse. Violet se inclinó y tomó su mano curtida entre las suyas, entrelazando sus dedos con la naturalidad de quienes han aprendido que el amor puede sobrevivir a décadas de separación y arrepentimiento. Ahora ambos eran viejos, y el tiempo que podían pasar juntos estaba limitado por los años que habían perdido. Pero el silencio de la montaña prometía lo que quedaba de días, y el caballo de madera sobre la mesa entre ellos era testigo de la redención que hacía que esos días fueran preciosos. A lo lejos, un águila volaba sobre los picos donde el espíritu de Thomas Morrison cabalgaría para siempre con los vientos de la montaña, vigilando la tierra que murió para proteger.